Ese es el pasaje de la Biblia que quiero compartir y se titula El quebrantamiento del corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ustedes, hermanos, saben que el asiento de la voluntad y de los sentimientos es el corazón, ¿verdad? En nuestro corazón está la voluntad, están los sentimientos. Quizás Juan puede, si no te importa, llevar los niños y cuidarlos un poquito y así la madre y el padre pues le comparten una palabra a los niños, ¿sí? Gracias, Juan. Entonces, el quebrantamiento del corazón, como decía, el quebrantamiento del corazón, nuestro corazón es el asiento de la voluntad y de los sentimientos. Todos nosotros sabemos lo que significa quebrantar, ¿no es cierto? Quebrantar significa romper, machacar, moler, triturar, violar. Así que cuando nosotros hablamos del corazón del hombre, la palabra de Dios deja clarísimo que el hombre en su propia voluntad, el ser humano en su propia voluntad es orgulloso, es altivo, es muy suyo y tiene una voluntad y unos gustos y una forma y una manera de ser y de pensar muy suya. Y no está dispuesto a renunciar fácilmente a su manera de pensar, a su credo, a sus ideologías. Y hay muchas personas que aún siendo cristianos, y cristianas, todavía no han sido quebrantados, no han sido rotos, no han sido desarmados de sus argumentos. Porque la gente tiene sus argumentos defensivos, ¿verdad? Y lo sacan enseguida que hay alguna cuestión, sacan sus argumentos defensivos y dicen, no, yo sé, yo puedo, esto es mío, que no se metan conmigo, nadie me dice lo que debo hacer, yo soy capaz, es mi derecho, es mi vida y en ella mando yo, con mi vida hago lo que me da la gana, en mi vida nadie se mete y todo ese tipo de cosas que comienzan las personas a argumentar. Pero la persona que habla o que piensa sin hablar, porque a veces hay personas que hablan y se defienden verbalmente, pero hay otros que se callan, pero igualmente tienen el mismo pensamiento en su corazón. Por eso digo, la persona que habla o la persona que piensa sin hablar en esos términos es una persona que puede ser cristiano, puede ser cristiana, claro que sí, pero aún no ha sido quebrantado en su corazón. Su corazón no ha sido roto todavía. Esa persona que piensa y habla así puede seguir así toda la vida, ¿verdad? Puede seguir con su voluntad y dice, yo lo que yo creo, lo que yo pienso, mi manera de ser, nadie me la cambia. Claro, nadie se la puede cambiar, ni siquiera Dios se la va a cambiar, a menos que esa persona reconozca que está equivocado, porque Dios no viola el principio del libre albedrío que nos dio cuando Él nos creó. Cuando te creó a ti y a mí, nos dio eso que se llama el libre albedrío. ¿Para qué? Pues para que de verdad pudiéramos tomar decisiones, buenas o malas, pero el ser humano es responsable de las decisiones que toma delante de Dios. Si son buenas, pues será bendecido, si son malas, pues recibirá el castigo correspondiente. Pero para ser tratados por Dios, el primer paso es reconocer que no hemos sido tratados en lo más profundo de nuestro corazón por Dios. Es decir, que todavía no estamos tratados, que necesitamos el trato de Dios. Hay que dejar, nosotros como cristianos tenemos que bajar la guardia, que siempre la tenemos a la defensiva. ¿A la defensiva de qué? A la defensiva de nuestros gustos carnales, de nuestros caprichos y de nuestros derechos. Cuando usted baja la guardia y dice, sí, es verdad, necesito el trato de Dios en mi vida, lo necesito, entonces usted le ora a Dios y sabiendo de antemano que el trato de Dios le va a doler y que va a sufrir, aún así usted le dice a Dios, trátame por favor. Es como la persona que está enferma y la enfermedad le está trayendo muchos dolores de cabeza y entonces dice, voy al cirujano para que me opere y por favor opéreme porque no puedo resistir este dolor.
Entonces usted le ruega a Dios que le trate. Trátame, por favor, quebrántame, rómpeme, tritura mi orgullo, tritura mi desobediencia, tritura mi amor por las cosas del mundo y los placeres terrenales. Y allí comienza una nueva vida, allí comienza una nueva etapa. Usted hace un equipo con Dios. Dios le va indicando los cambios que usted necesita hacer. Y usted lo va haciendo con todo su corazón, sabiendo que esos cambios le quebrantarán su voluntad. Le quebrantarán su voluntad para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Usted comienza a darle gracias al Señor, a darle gracias a Dios por las mejoras espirituales que poco a poco se van implementando en su vida. Y le pide al Señor que le dé fuerzas para que el proceso del quebrantamiento de corazón llegue hasta el final, llegue hasta el 100%, que usted pueda decir, ya me he quebrantado completamente, no parcialmente, sino completamente. Algunas personas pueden pensar, y de hecho los hay, personas que piensan que dejarse quebrantar, dejarse romper por Dios, piensan que eso es un signo de debilidad. Y no es así, eso no es un signo de debilidad, eso es un signo de madurez cristiana. Cuando la persona se somete a Dios y le dice a Dios que le trate, eso es un signo de querer mejorar, es un signo de madurez cristiana, es un signo de que usted está ya dispuesto a ser tratado por Dios. Tenemos el ejemplo del alfarero en Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 18, versículo 4. Vamos a mirar ese breve pasaje, Jeremías capítulo 18, versículo 4, del 1 al 4, sí, gracias. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino, verso 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea que Dios coge al profeta Jeremías y lo lleva a la casa del alfarero para darle una lección visual, objetiva, para que Jeremías vea lo que el alfarero está haciendo con el barro y cómo el barro es dócil en la mano del alfarero y él está haciendo una vasija y se le echó a perder y deshace esa vasija, la convierte en barro otra vez, lo vuelve a amasar y de nuevo hace otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero para que Dios pueda hacer de ti una vasija nueva, Dios tiene que tratar primero tu corazón y mi corazón y tiene que quebrantarlo, tiene que hacerlo dócil, tiene que suavizarlo, porque muchas veces nosotros nos resistimos a que Dios nos trate y a que Dios nos corrija. Este es un claro ejemplo de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere trabajar contigo, quiere trabajar conmigo. Dios quiere desbaratarnos porque muchos de nosotros hemos estado, otros todavía están mal formados, tienen deformaciones. Saben, el mundo, el diablo, la carne, la sociedad, la familia, todo lo que nos rodea ha ido influyendo en nuestra vida y poco a poco nos hemos malformado y tenemos deformidades, tenemos hábitos y costumbres que no están bien delante de Dios y Dios quiere meternos mano como el alfarero le mete mano al barro para hacer una vasija. Y Dios desea hacer de ti y de mí una nueva criatura. De mí ya lo hizo hace tiempo, ¿verdad? Me trató y me trató y me trató con muchas pruebas y al final me volví dócil en las manos del Señor. Entonces, Dios quiere y Dios desea hacer de ti una nueva criatura llena de perfecciones y llena de cosas maravillosas en el sentido espiritual.
Y por eso es que te trata. Por eso el Señor te quiere tratar para mejorarte. Amén. Es como, hermano, es como si usted va a hacer, por ejemplo, una masa de harina para hacer pan. Si usted va a hacer una masa de harina para hacer pan, usted sabe que la harina viene del trigo. El trigo fue molido, fue triturado hasta convertirse en harina. Usted es trigo, pero para que Dios haga de usted pan, primero lo tiene que triturar, lo tiene que moler. Después de ser triturado, molido y convertido en harina, todavía le falta ser amasado en agua y después metido en el horno. ¿Usted cree que si el trigo pudiera hablar, cuando lo han cortado de la planta, cuando lo están trillando, cuando lo han convertido en harina después de haberlo molido? Si el trigo pudiera hablar y tuviera personalidad, el trigo no se estaría quejando y estaría diciendo, uy, esto es demasiado fuerte para mí, me han cortado de la planta, ahora me están trillando, ahora después me están moliendo y después me están amasando y después me están metiendo en el horno de fuego. Si el trigo pudiera hablar, por supuesto que estaría quejándose permanentemente, pero es necesario que Dios... Es necesario que si usted quiere hacer pan con el trigo, pues que el trigo tenga que pasar por todos esos procedimientos. Son 5 procedimientos. El trigo, el primer proceso es cortarlo de la planta. El trigo está muy feliz en su planta, la planta está verde, el trigo está al aire, al sol, y el trigo está feliz, pero después viene el segador y corta el trigo. Y al cortarlo, pues ya empieza a perder esa vida, ese esplendor tan maravilloso. Y al cortarlo, después lo ponen a secar, o se va secando también en la planta. Y una vez que está seco, completamente seco, el segundo proceso es trillarlo en una era, es decir, en un espacio llano donde se echa el trigo, y allí lo pisotean los bueyes, los animales, lo pisan, lo trillan para separar el trigo de la espiga. Y una vez que ha sido separado, el tercer proceso es trillarlo. El tercer proceso es molerlo en un molino, convertirlo en harina. Eso sí que es doloroso para el trigo. El cuarto proceso es amasar la harina ya, el trigo convertido en harina, amasarlo con agua. Y el quinto proceso es pasarlo por el horno de fuego. Son procedimientos bastante dolorosos. Pero si usted quiere comer pan, pues tiene que hacer que el trigo pase por todos esos procedimientos. Y si espiritualmente usted quiere ser como un pan para que la gente sean alimentados con la palabra de Dios, usted es como trigo que tiene que dejarse pasar por todo ese proceso. Todo el proceso de Dios tiene que hacerlo contigo para que puedas entonces tener un corazón quebrantado. El quebrantamiento del corazón, un corazón quebrantado. Cortarte, secarte, trillarte, molerte, amasarte, meterte en el horno de fuego. Esas son las pruebas de la vida. Ese es el procedimiento por el que pasa el trigo. Y ese es el procedimiento también por el que pasamos nosotros, los cristianos. Dios nos hace pasar por ahí para llevarnos a ser una bendición. Si usted resiste a Dios en alguno de esos pasos, de esos procedimientos, Dios no lo puede quebrantar, porque ya dije anteriormente que Dios le ha dado el libre albedrío a cada persona. Dios no puede quebrantar a una persona que dice, no, yo por ahí no paso, yo por ahí no entro. Pero Dios quiere que entres por ahí para que entonces puedas ser quebrantado de corazón y ser una bendición para otras personas. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia en el Salmo 34, 18. Salmo capítulo 34, versículo 18. Vean lo que dice la palabra de Dios, 18 y 19. Habla también del quebrantamiento de corazón. Salmo 34, versículos 18 y 19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva, ¿a quién salva? Dice,
a los contritos de espíritu, a los que ya están quebrantados y tratados. Dice, muchas son las aflicciones, verso 19, del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. El Salmo 51, versículo 18 y 19, dice, 51, verso 17, sí, dice, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son los sacrificios de Dios? Exactamente, los sacrificios de Dios son el espíritu, el corazón quebrantado. El corazón quebrantado, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. A ese sí es verdad que Dios no lo desprecia, porque ya está tratado, ya está quebrantado. Y otro pasaje también en el Salmo 147. Vea lo que dice el Salmo 147, versículo 3. La palabra de Dios es linda, es hermosa. Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana. ¿A quién sana Dios? A los quebrantados de corazón. ¿Y qué más hace? Venda sus heridas, ¿verdad? Que si tú estás herido porque el orgullo pues ha desaparecido de tu corazón y te has quedado desarmado delante de Dios y estás allí sin defensa ninguna, pues Dios va a ser tu defensa, Él te va a defender. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón, los sana completamente y venda sus heridas. Amén. Así que el rey David, por ejemplo, David fue un hombre quebrantado de corazón. Dios lo hizo pasar por el dolor. Saúl, el rey Saúl, lo quería matar, lo quería clavar con una lanza en la pared. Hasta su propia esposa se burlaba de él. Cuando David danzaba, su esposa se burlaba de él. Sus hermanos de sangre, cuando David fue enviado por su padre al ejército a llevarle comida a sus hermanos se burlaban de él y dice, ¿a qué viniste aquí, niñato, tonto? Mejor te hubieras quedado para allá, has venido para ver la guerra y todo ese tipo de cosas. Lo despreciaban. También su propio padre. Saben que cuando el profeta Samuel fue a visitar a Isaí, el padre de David, para elegir un rey entre los hijos de Isaí, Isaí reunió a todos sus hijos, pero a David lo dejó en el campo cuidando las ovejas. Y el profeta viene y ve que ninguno de aquellos de los principales hijos de Isaí es elegido por el Señor. Y entonces el profeta pregunta, dice, ¿están aquí todos tus hijos? Dice, no, falta uno que el más pequeñajo de todos que está por allá en el campo cuidando las ovejas. Pues manda a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no haya venido. ¿Qué quiero decir con esto? Que David fue ignorado, fue menospreciado, fue ninguneado, fue maltratado. Ese fue el precio que David tuvo que llegar a pagar para ser un hombre quebrantado de corazón. Para ser una persona quebrantada de corazón tenemos que pasar por el desprecio, por el ser ninguneados, por el ser desconsiderados. Por ahí tenemos que pasar. A unos los hace pasar por ahí, a otros los hace pasar por otro lugar, pero todos tenemos que ser probados por Dios. Un hombre con el corazón quebrantado. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice así la Escritura. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aleluya. Un varón conforme a su corazón. Así era David, un varón conforme al corazón de Dios. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
David era un hombre con un corazón quebrantado. David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. David era dócil en las manos de Dios. No hacía nada, absolutamente nada, si Dios no le daba el visto bueno, si Dios no le daba su aprobación. Así que, hermano y hermana, cuando Dios te esté pasando por un mal momento, no tires la toalla, no abandones ni te vengas abajo. Ese mal momento es que Dios te está tratando. ¿Para qué? Para llevarte a una madurez espiritual, a ser una persona quebrantada de corazón. Dios no nos puede quebrantar el corazón a menos que no nos pase por el horno del fuego, por las pruebas, por los momentos difíciles, por las dificultades, incluso hasta por las enfermedades. Pero Dios está ahí. Dios está supervisando todo el trato que Él está haciendo con nosotros. Isaías capítulo 57. Vea lo que dice Isaías 57, versículo 15. Dice la palabra. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué más dice? Con el quebrantado, con el que está roto, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón ¿de quién? De los quebrantados. El Señor está ahí dispuesto para corregirte, para ayudarte, para que no te salgas del lugar donde Dios te ha puesto. Así que quebrantado, roto, rendido, decidido a obedecer a Dios por encima de lo que sea, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Acaso Jesucristo no tuvo que pasar también por momentos dolorosos y bien dolorosos? Y cuando Él se vio frente a todos esos momentos, su deseo como hombre o como persona de carne y hueso era, uy, eso es terrible, que me crucifiquen en la cruz. No. Pero que al final Jesús dijo, Padre, si tu voluntad es que vaya a la cruz, pues iré a la cruz. Sufriré lo que tenga que sufrir, porque esa es tu voluntad. Y yo no he venido a la tierra para hacer mi voluntad, sino para hacer la tuya. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Dicen amén. Aleluya. ¿Cuesta? Claro que cuesta. El que quiere celeste que le cueste, dice el refrán. Entonces, el Señor está listo para sanar, para bendecir a los quebrantados de corazón. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién dice? A los quebrantados de corazón. El Señor ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Cuando una persona se quebranta completamente, sale un perfume grato de olor fragante delante del Señor. La persona que no está quebrantada huele mal en el sentido espiritual, pero la persona que está quebrantada, pues esa es perfume grato. Mire lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 34. 3 al 4, sí, gracias. Marcos 14, del 3 al 4. Dice la palabra, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, carísimo. Y quebrantando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Cuando se rompe o se quiebra el frasco, sale el perfume y la casa se llena de perfume. Cuando tú estás quebrantado y roto delante de Dios, eres perfume grato de olor fragante para el Señor.
Cuando tú eres roto, quebrantado, sale esa bendición de olor fragante en servicio, en ofrenda grata para el Señor, y el Señor es glorificado, y la gente, todo el mundo huele bien espiritualmente, dice, qué bendición este hermano, esta hermana que está quebrantado. Pero también en ese momento se levantarán los Judas. Saben que el que hizo el comentario de que ¿para qué este desperdicio de este perfume tan caro? Se hubiera podido haber vendido y con ese dinero ayudarle a los pobres. Ese comentario lo hizo Judas Iscariote, porque Judas era un ladrón y robaba del dinero que se echaba en la bolsa, porque tenían todo lo tenían en común, y el tesorero de los 12 era de los 12 y de Jesucristo era Judas. Él era el tesorero del grupo, y él solía robar y sacar dinero para su fin personal. Entonces, cuando vio que aquel perfume había sido derramado en olor fragante para bendecir al Señor, entonces él hizo ese comentario, porque lo que había en el fondo de su corazón era: qué pena que no vendieron este perfume y me hubieran dado el dinero a mí, y si me hubieran dado 200 euros por ese perfume, pues a lo mejor yo hubiera cogido una parte para mí y la otra la hubiera dejado en la bolsa. Entonces, cuando usted esté de verdad quebrantado, se levantarán los Judas Iscariotes murmurando y criticando tu servicio a Dios como si fueras un fanático. Te van a decir: siempre estás con las cosas de Dios, siempre estás con la Biblia, siempre estás con la iglesia, no tienes otro tema sino la Biblia, la iglesia, Dios y todo lo demás. Y te van a calificar de fanático, y te van a decir que eres un aleluya, que eres un curita, una monjita, esto, lo otro, para tratar de desanimarte. Todas las personas que se han dejado quebrantar por Dios han sido utilizadas después por Dios de una manera extraordinaria. Porque una persona que no está quebrantada no puede ser usada por Dios. Puede hacer cosas, claro que sí, pero en la carne y para la gloria de la persona. Pero el que está quebrantado, todo lo que hace es para glorificar a su Señor. Amén. Miren ustedes, si nosotros empezamos a mirar los diferentes personajes de la Biblia, podemos ver a Moisés. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Saben ustedes que él era un príncipe importante, el más importante después de Faraón en Egipto. Pero estaba lleno de orgullo y lleno de arrogancia, y Dios lo tuvo que mandar, lo tuvo que sacar de Egipto, del palacio, de la corte real, para que fuera al campo, al desierto, y allí estuviera 40 años cuidando ovejas. Y cuando él salió del palacio de Faraón, él tenía 40 años, y Dios lo hizo estar 40 años más en el desierto. Y al final de esos segundos 40 años, que ya Moisés está hecho un viejito de 80 años, y dice: ya no valgo para nada, ya no sirvo para nada. Entonces Dios dice: pues ahora es cuando me sirve. Ahora, cuando tú dices: ya yo no sirvo, ya yo no tengo fuerza, ya yo no tengo valor, a ese punto yo te quería llevar para ahora poderte usar, y ya ahora para que le des la gloria a Dios, porque ya tú sabes que no eres tú, sino que es Dios en ti. No es tu fuerza, no es tu estrategia, no es tu sabiduría, sino es el poder de Dios en tu vida. Y cuando Moisés tenía 80 años fue cuando Dios lo mandó a Egipto a sacar al pueblo de Israel. Tremendo, ¿verdad? Dios lo pasó por esos 40 años en el desierto. Tenía que pasar por ese horno de fuego. José, que fue vendido por sus propios hermanos. ¿Se imaginan cómo se sentiría José cuando fue vendido por sus propios hermanos de sangre? Y después, cuando fue vendido como un esclavo y lo llevaron los mercaderes a Egipto, y allí lo compró el capitán de la guardia de Faraón y lo puso a hacer las tareas de siervo en su casa. Y luego la esposa del capitán se enamoró de José, y José, por mantener su fidelidad, tuvo que salir huyendo. Y luego ella lo calumnió y hizo que su marido, el capitán, lo metiera en la cárcel, y allí estuvo muchos años José en la cárcel, sufriendo por una injusticia, sufriendo por una calumnia. Él no tenía culpa de nada, pero mira tú cómo Dios hace las cosas. Lo hace pasar primero por el horno de fuego para probarlo, para ver si él mantiene su fe y si mantiene su integridad aún en las pruebas.
Y José mantuvo su integridad en las pruebas. Cuando fue vendido por sus hermanos, no se enojó con Dios. Cuando fue metido en la cárcel de manera injusta, tampoco se enojó con Dios. Él siguió siendo fiel a Dios. Son las pruebas de la vida. Si hablamos de Job, el patriarca Job, casi nada la prueba, la sarna que le vino a Job, la muerte de los hijos, la pérdida de las propiedades, incluso hasta perdió la estima de su esposa. Job, uno de los personajes de la Biblia que sufrió más que nadie. El rey David, ya comenté los episodios por los que tuvo que pasar el rey David. Jesucristo fue criticado, calumniado, escupido, flagelado, juzgado injustamente, crucificado con enormes clavos, coronado con una corona de espinas. Los apóstoles también sufrieron. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan que tenía un aguijón en la carne? Miren lo que dice 2 de Corintios 12, 6. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios allí, 2 de Corintios 12, 6 al 10, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza, fíjense cómo es Dios, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa dice? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no se me suba el orgullo, para que no me enaltezca sobremanera, para que siga roto, para que siga quebrantado. Dice, respecto a lo cual, verso 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Claro, se sentía bastante incómodo con ese aguijón. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde se perfecciona? En la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Cuando soy débil y permito que me machaquen y que pase por momentos y por situaciones desagradables y no pierdo mi fe, ahí dice, aunque esté pasando por todos esos momentos, dice, soy fuerte en el Señor. Soy débil en la carne, pero en el Señor tengo mucha fuerza y mucho poder. Si hablamos de Hebreos capítulo 11, versículo 36, ahí vemos los héroes de la fe. Vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 36, para que vea lo que sufrieron los héroes de la fe. Para que cuando a nosotros nos toque un capítulo de dolor, un capítulo de sufrimiento, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que fueron vituperados, azotados, estuvieron en prisiones, en cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, errantes, pobres, mal vestidos, angustiados, maltratados, perseguidos por los montes, errando por los desiertos y por las cuevas de la tierra, quebrantados, molidos, apaleados, y aún así siguieron adelante sin negar la fe. Amén. Qué valor tenían estos héroes de la fe, ¿verdad? Por eso en la Biblia se le llaman los héroes de la fe,
porque fueron héroes, fueron actos heroicos los que hicieron estas personas. Muchas personas no son quebrantadas de corazón. Muchas personas, escuche esto, muchas personas no son quebrantadas de corazón porque se aman mucho a sí mismos y a los suyos y no quieren sufrir nada. Todo lo que sea sufrimiento lo rechazan, pero no se dan cuenta que el sufrimiento, cuando nosotros lo asumimos y en silencio lo soportamos, eso nos purifica, eso nos quebranta delante de Dios. En los años que yo llevo sirviéndole al Señor, he sufrido muchas críticas, calumnias, me han dicho que soy un ladrón, que estoy en el ministerio por intereses personales, me han dicho que yo no llego a la gente, que no sirvo para nada, me han desafiado a pelear a puñetazos, me han llamado falso, me han llamado lobo rapaz en mi propia cara, y eso lo han hecho personas a las que yo he bendecido, que es más doloroso todavía. Personas a las que he bendecido con toda mi alma, después me llaman y me atacan de esa manera tan sucia y tan deshonesta. Me han ofrecido pegarme 4 bofetones, me han dado la espalda, me han traicionado, mi propia familia se ha levantado contra mí, me han dicho que deje el ministerio y que me dedique a trabajar en lo secular porque yo no valgo para el ministerio, y muchas cosas más que me han dicho que duelen más que un puñetazo, ¿verdad? Que son dolorosas, a las que yo he tenido que sufrirlo en silencio y he tenido que decir, bueno, Señor, tú sabes que lo que esa persona está diciendo es una calumnia, yo también lo sé, y bueno, eso lo dejo en tus manos. A Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, veamos este pasaje sobre lo que Él dijo acerca de cuando nos toque pasar un momento de dolor, un momento de sufrimiento. El Señor en Mateo 11, versículo 36, Mateo 5, versículo 11 y 12, dice, bienaventurados sois, fíjate lo que dice el Señor, bienaventurados, privilegiados, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿De qué manera? Mintiendo, calumniando. Y eso es lo que han hecho conmigo y lo he tenido que sufrir. Dice la palabra que no nos pongamos tristes cuando esto sucede. Dice el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como te están persiguiendo a ti por decir la verdad y por plantarle cara a la soberbia y al orgullo, dice, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A todos los profetas en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron perseguidos. Esas son las pruebas de fe. Al principio, hermano, la prueba o el problema duele mucho, ¿verdad? En el momento que uno lo está pasando, que está pasando la prueba, la traición, la ofensa, en ese momento duele mucho. Pero cuando ha pasado un tiempo, uno comprende el propósito que Dios tenía al permitir esas pruebas, esas dificultades, y entonces nos gozamos con gran gozo y con gran alegría. Yo ahora me gozo, si miro para atrás, 30 años atrás, yo estaba en Gran Canaria y precisamente por esta época se levantó una conspiración contra mi persona, me calumniaron y hicieron, un montón de cosas que no voy a estarlas citando ahora para no autocondolerme y para no tener autocompasión de mí mismo, pero Dios sabe, y sufrí bastante en ese momento, pero ahora miro para atrás y digo, gloria a Dios, gracias Señor por esa prueba que hace 30 años atrás yo sufrí, alabado sea tu nombre porque aquí me has bendecido más que lo que me estaba bendiciendo en Gran Canaria. Entonces la prueba, dice Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4, Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4, dice que la prueba produce paciencia. Vea lo que dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4, dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Si a alguno le falta paciencia, Dios le va a mandar pruebas para que entonces aumente la paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La fe tiene que ser probada, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y todas las pruebas que yo he pasado, al final han hecho que yo tenga paciencia y que esté tranquilo y digo, bueno, Señor, en tus manos está todo. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos, todos queremos que la vida sea color de rosas y que todo sea fácil, pero como nadie quiere sufrir, todos huimos del dolor, de las pruebas, de las dificultades, pero en el dolor, en el sufrimiento, en las pruebas, es donde Dios nos da paciencia, donde Dios nos da humildad y donde Dios quebranta nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro corazón. Todos los personajes bíblicos que he citado pasaron por tremendas dificultades, por dolores, por pruebas, y los pudieron haber evitado en su gran mayoría. Todos estos personajes pudieron haber evitado esas pruebas en su gran mayoría si hubiesen negado su fe en Dios. Si hubiesen negado su fe en Dios, podían haber evitado todas esas pruebas, pero ellos prefirieron sufrir las pruebas, incluso prefirieron morir por Cristo antes que darle la espalda al Señor. Aleluya, por eso son llamados héroes de la fe. Juan capítulo 12 y versículo 24, Juan, Evangelio según San Juan capítulo 12 y versículo 24, dice así la Escritura, 12:24 de San Juan, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo tiene que morir, tiene que caer en la tierra para que muera ese grano de trigo y para que salga una planta hermosa, espléndida. Permitirle a Dios que nos muela, que nos triture, que nos quebrante nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos problemas, traiciones, persecuciones y pruebas muy dolorosas en otras personas, escuche esto porque es muy importante, cuando vemos problemas, tribulaciones, persecuciones, pruebas muy dolorosas en otras personas, pensamos que a nosotros no nos van a venir. Eso le está pasando a este, eso malo le está pasando al otro, y al otro, y al otro, y al de la moto. Y pensamos que a ellos le van a venir todas esas pruebas, pero que a nosotros no nos van a venir. Pero cuando nos vienen esas pruebas a nosotros, nos quedamos asombrados y nos quedamos sorprendidos y decimos, oh Señor, oh Dios mío, uy, lo que me está pasando, uy, esta prueba es muy grande para mí. Las pruebas, entonces tenemos que cambiar de opinión y entender que las pruebas también son para nosotros, son para ti, son para mí. Todos, absolutamente todos, tenemos que ser probados por Dios. Amén. No nos gusta, pero ese es el proceso. Si quieres que Dios te quebrante el corazón y si quieres estar dócil en las manos de Dios, tienes que decir, sí Señor, pásame por las pruebas, tríllame, muéleme, quémame en el fuego de la prueba, se sobreentiende. Y entonces seré grato perfume para la gloria de tu nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando nos vienen las pruebas a nosotros, cambiamos de opinión y decimos, uy, esto también es para mí. Y somos probados. Y así Dios poco a poco va quebrantando, va rompiendo el corazón y nos quita las ganas, nos quita a nosotros las ganas de vengarnos de aquellas personas que nos han hecho daño, ¿verdad? Porque la reacción normal de una persona que no está quebrantada es tomar venganza. Pero cuando estamos quebrantados, aquellas personas que a mí me hicieron mucho daño en el pasado, yo dije, bueno Señor, en tus manos ya voy a quitar la ira, la rabia, el odio o las ganas de venganza que yo tenía contra esta gente, pero yo los voy a perdonar de todo corazón. Aleluya, dejamos lugar a la ira de Dios, porque la Biblia dice que dejemos lugar a la ira de Dios. Yo daré el pago, dice el Señor. Amén. Muchas personas huyen de Dios y huyen de la iglesia para no ser tratados, para no ser corregidos, para no ser enseñados.
¿Por qué? Porque tienen un amor muy grande por sí mismos y por los suyos. A veces el amor que tienen por sí mismos y por los suyos es más grande que el amor que tienen por Dios. Su opinión la tienen convertida en un Dios, endiosan su opinión. Los sufrimientos y los padecimientos tienen el propósito y es que nos enseñan obediencia. Nos enseñan obediencia. Vamos a ver otra vez Hebreos, ya voy terminando. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios así, versículos 7 y 8. Esto le pasó a Jesucristo, dice, y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y mira lo que dice el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia, por lo que padeció. Por lo que padecemos, aprendemos obediencia. No somos obedientes hasta que no padecemos. Cuando padecemos, entonces aprendemos obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 8, el verso 8 ya lo leí. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Si nosotros no aprendemos por amor, escuche esto también, si nosotros no aprendemos por amor, tendremos que aprender por dolor. ¿Qué prefiere, aprender por amor o por dolor? Por amor. Pero si no aprendes por amor, entonces Dios dice, bueno, este es terco, este es duro, vamos a hacerlo aprender por dolor. Como pastor, yo le he dado consejo a muchísimas personas en el área matrimonial, en el área económica y en otras áreas. Y le he dicho a las personas, no haga eso, no haga eso, no haga eso. Se lo he dicho con mucho amor y muchas veces, pero no me han hecho caso, no me han obedecido. Y se ha roto el matrimonio y ha venido el dolor para los esposos, para las esposas, para los hijos, para las hijas, y todo el mundo sufre. Cosas que hubiesen podido ser resueltas con la obediencia, no se resolvieron porque había desobediencia. Entonces tenían que sufrir lo que dice Hebreos 5:8, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que cosas que hubiesen podido resolverse con la obediencia, no se resolvieron. Porque no había espíritu de obediencia, sino de desobediencia. Por eso vino el dolor, para que aprendieran a obedecer. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y a todos, hermanos, a todos nos llegará más pronto o más tarde el momento de la prueba. A todos nos llegará más pronto o más tarde el momento de la prueba. Nos llegará el día en el que Dios nos va a tratar muy fuerte, para que salgan a la luz las intenciones que están ocultas en el interior de nuestro corazón. Si el corazón está quebrantado, pasarás la prueba sin problemas ninguno. Pero si tu corazón no está quebrantado, cuando venga la prueba, una de dos: o te quebrantas y te humillas delante de Dios, o te rebelas más y te apartas de los caminos del Señor. Es así, porque las pruebas tienen ese propósito. Quebrantarte, que tengas un corazón quebrantado. Si aceptas la prueba y dices, sí, Señor, si me toca pasar este mal momento, este camino difícil, yo lo acepto, y entonces vas a salir purificado después de la prueba y vas a estar más fuerte en el Señor. Pero si no aceptas la prueba y si no aceptas, entonces pues terminarás apartándote del Señor. Pero ojalá que te quebrantes y que te dejes tratar por Dios, porque servirle al Señor cuando uno está quebrantado es un deleite. Dios se va a encargar de todos tus problemas y de todas tus situaciones difíciles, y estás en las manos del Señor porque estás quebrantado. Entonces es un deleite, es un gozo estar quebrantado en las manos del Señor. Y con esto termino, así que vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a orar que el Señor nos quebrante, ¿verdad?